provocó un cambio en el manejo de este tipo de enfermedades y es el reporte final, ¿verdad? El estudio es el estudio, perdón, el No, estudio nada. es el estudio Cleopatra. eh, y este informe final fue publicado este año en el Lancet Oncology. Entonces, este estudio tenía varias características y era que aceptó pacientes que eran HER2 positivos, que eran mayores de 18 años, con un, con un eco bueno, una fracción de eyección que tenía que ser igual o mayor de 50% y que eran candidatos a primera línea. Tanto la hormonoterapia como la terapia HER2 fue permitida siempre y cuando esta hubiera sido utilizada en el contexto neoadyuvante o adyuvante 12 meses previos a que el paciente ingresara en el estudio. Y la otra característica importante es de que la hormonoterapia sí se podía utilizar antes de entrar al protocolo, pero una vez dentro del protocolo no se permitía que se aplicara la hormonoterapia como adyuvancia de la primera línea. Quienes no participaron en el estudio, quienes no eran candidatos para participar, lo primero era que los pacientes no tuvieran enfermedad del sistema nervioso central. La otra es que hubiera alcanzado la dosis máxima de doxorubicina o que hubiera superado los 360 miligramos por metro cuadrado de doxorubicina en los esquemas anteriores, que tuviera una FEBI disminuida y que esta hubiera sido que ya tuviera la FEBI disminuida o que la hubiera tenido durante el momento en el contexto de neo o de adyuvancia hubiera recibido la terapia anti-HER2 con trastuzumab. Entonces, los pacientes ingresaron al estudio, el objetivo era, o el diseño del estudio era que fueron randomizados en dos brazos. Los pacientes que tenían tratamiento recibieron el día uno 840 miligramos de pertuzumab y en los ciclos subsiguientes iban a recibir 420 miligramos cada 21 días. Y el día 2 de este ciclo consistía en 8 miligramos por kilo en el ciclo uno y a partir de ese, como dosis de carga, 6 miligramos por kilo de mantenimiento. Y aunado a eso, 12 Taxel a 75 miligramos en el primer ciclo por metro cuadrado y si el paciente tenía buena tolerancia, la dosis se podía aumentar a 100 miligramos por metro cuadrado para completar un total de 6 ciclos. Si el paciente tuvo buena tolerancia en el ciclo uno, el paciente todos los demás ciclos podía seguir recibiendo las tres drogas en el día uno, mientras que si el paciente hubiera tenido algún efecto de toxicidad que hubiera presentado algún compromiso, las drogas de los esquemas cada 21 días iban a seguir siendo administradas con pertuzumab el día uno y el taxano y el trastuzumab el día 2. Mientras que el otro brazo cumplía el mismo esquema, salvo que en vez de pertuzumab el paciente iba a usar placebo. Para este análisis final, los pacientes tuvieron un seguimiento de 99 meses y, como vamos a ver en los análisis subsecuentes, los pacientes fueron aleatorizados o afines al protocolo, aquellos que tenían eh, como respondedores, aquellos que durante más de 35 meses hubieran tenido algún tipo de respuesta a la terapia y los pacientes que ya fuera por progresión de la enfermedad, por muerte o porque simple y sencillamente abandonaron el protocolo, iban a ser antes de los 35 meses, iban a ser catalogados como no respondedores. Entonces, el punto primario de este estudio era evaluar la progresión libre de la enfermedad y dentro de los secundarios era la sobrevida global, la duración de la respuesta objetiva que no fue publicado en este ensayo y el tiempo o síntomas que el paciente desarrollaba al momento de la progresión. Entonces, esta es la curva de la sobrevida global al analizarla a los 8 años de seguimiento y vemos que la mediana de la sobrevida global fue de 57.1 meses para el brazo de la doble droga anti-HER2 en comparación con los pacientes que recibieron el placebo, que tuvieron 40 meses de sobrevida eh, global.
como mediana. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Y para el grupo de sobrevida libre de progresión, los pacientes que utilizaron la doble droga anti-HER2 tuvieron 18.7 meses de mediana libre de progresión versus los que recibieron placebo que tuvieron 12 meses y esto pues fue estadísticamente significativo. Al análisis por subgrupos, pues la terapia anti-HER2 combinada funciona en casi todos los subgrupos, aunque en algunos, pues demostró que para el análisis de Cleopatra, que no había sido estadísticamente significativo, y estos fueron, por ejemplo, en los pacientes que eran mayores de 75 años, aunque realmente pues fueron pocos los pacientes en estos brazos, pero en ese grupo etario no hubo una diferencia significativa en darle la doble droga en comparación a darles monoterapia. Y en algunos otros grupos, por ejemplo, que tampoco demostró que fuera estadísticamente significativo, eran aquellos pacientes que no tenían enfermedad visceral, ¿verdad? Entonces, pues podríamos agregar, ¿verdad?, que la doble terapia anti-HER2 asociada a un taxano como primera línea en enfermedad metastásica es efectiva si el paciente es menor de 75 años y si el paciente tiene enfermedad metastásica visceral. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Por ejemplo, los efectos adversos, los más comunes fueron astenia y fatiga, fueron estadísticamente similares en ambos grupos. Y este estudio tenía una característica que después de completar, eh, de completar los objetivos estadísticos del diseño inicial, los pacientes que estaban en el grupo con el placebo pudieron tener un crossover para utilizar pertuzumab, ¿verdad? Y pues dentro los efectos gastrointestinales y los efectos generales, como por ejemplo fatiga y astenia, pues eran los más comunes y fueron similares en ambos grupos. Esto también demuestra, ¿verdad?, que la asociación de la droga, pues probablemente eh, eh, tiene una buena tolerancia, ¿verdad? Como vemos, eh, los eventos adversos grado 4 pues fueron pocos, ¿verdad? Y son similares los efectos graves en ambos grupos de terapia, ¿verdad? Tanto en los que tienen monodroga anti-HER2 como en los que tienen la terapia combinada. Y por ejemplo, lo que sí, estos pacientes, por ejemplo, que tienen la doble combinación de las drogas, pues si tuvieron un porcentaje mayor de, de infecciones, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante sobre los efectos a nivel de las células sanguíneas, pero lo importante es de que la profilaxis para neutropenia pues fue permitida dentro del protocolo. Entonces vemos que, por ejemplo, también los pacientes que tenían la combinación tenían más efectos citopénicos, ¿verdad? Pues más que todo en anemia, ¿verdad? Pero que pues eran tolerables y como vemos, pues la incidencia de grado 4, a excepción de la neutropenia que fue un poco más prevalente, pues fueron tolerables en ambos grupos. Eh, y finalmente, pues presentan el análisis de las poblaciones, ¿verdad? Porque esto nos podría dar como lugar o duda, ¿verdad? Por ejemplo, de que en algún momento el efecto, buscando características de si algún subgrupo, por ejemplo, entre los pacientes que tenían una larga respuesta a los que tenían una respuesta corta, había alguna característica poblacional al que se le podría atribuir el fracaso de la droga, pero como vemos, por ejemplo, la mayoría de grupos, eh, tanto los grupos etarios como por ejemplo el porcentaje de los pacientes que se presentaban con enfermedad medible, las enfermedades metastásicas,
La aleatorización en los pacientes que habían recibido terapia sistémica previa en el contexto adyuvante o no adyuvante, pues los grupos fueron similares en tanto los respondedores como los no respondedores, ¿verdad? Características propias del tumor, como por ejemplo vemos que la mayoría de pacientes que participaron, o la gran proporción de los pacientes tenían la positividad por inmunistoquímica de HER2 con 3 cruces, y los grupos histológicos pues fueron similares, aunque no hubo un estadístico comparativo en ambos, pero pues eh, en ambos grupos, ¿verdad? Pues no se mostró ninguna característica o no resaltó ninguna característica que pudiera ser utilizada como predictor en los pacientes que iban a iniciar doble terapia target como terapia uno, ¿verdad? Y de hecho, hoy por hoy en las guías NCCN la combinación de trastuzumab asociada a pertuzumab es, eh, es la indicación en tumores HER2 positivos, ¿verdad? Es avalados en este estudio, la categoría uno de tratamiento, ¿verdad? Según la NCCN en su versión del 2020. Entonces, pues como conclusión de este estudio, ¿verdad? La asociación de trastuzumab, pertuzumab y docetaxel es la categoría uno actual para utilizar en pacientes que son HER2 positivos que se presentan con enfermedad metastásica, siempre y cuando sean menores de 75 años, y la toxicidad es tolerable y manejable en este subgrupo de pacientes, y un marcador, por ejemplo, para considerar que el paciente tiene esta terapia va a ser efectiva, pues es la documentación de la enfermedad visceral, ¿verdad?